Es un gusto de poder saludarles y darles la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día quiero hablar de la naturaleza humana en la cumbre del clima. Ustedes saben que por 15 días están reunidos en Glasgow, Escocia, miles de personas, tratando de lo que yo llamo revertir una situación o revertir una condición. Esos son los esfuerzos que ellos están haciendo frente a un claro desastre. Este sí que es absolutamente global, producto del calentamiento global causado por la forma de vida de cada uno de nosotros. Ahora, quiero empezar diciendo que esta condición que están tratando de revertir en Glasgow, el apóstol Pablo se la escribió a los romanos. Tal vez en ese tiempo, estamos hablando ya de más de 2000 años atrás, quizás en ese tiempo quienes leyeron la carta del apóstol Pablo no lograron comprender todo el alcance de lo que él estaba diciendo. Cuanto también el propio apóstol Pablo comprendía esta revelación que estaba recibiendo, tampoco lo sabemos. Pero algunos elementos él tenía, de los cuales nos vamos a referir, para señalar lo siguiente. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cuál es la condición que él ve en la que está no solamente el planeta, sino que la creación? Él dice que es esclavitud de corrupción. Cuando hablamos de esclavitud, nos tenemos que referir a un encierro. Se trata de un encierro. Y la tierra o la creación misma, bueno, hablemos del planeta, está encerrado en esta condición que lo lleva a la corrupción, al deterioro, al desastre. Él le escribió al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué elementos tenía él para poder decir que esta corrupción era propia del planeta o propia de la creación, como lo hemos dicho? Bueno, él en ese tiempo visitó las urbes. En sus viajes misioneros estuvo en Corinto, Atenas, Éfeso, por supuesto en Roma, Jerusalén, y por supuesto que él observó cuál era el manejo, por ejemplo, que se le estaba dando a los residuos en aquel tiempo. Aquellos que quieran averiguar cómo eran las condiciones de higiene, de limpieza, de la basura misma que se iba generando propio de la vida de los seres humanos, podría estudiar cómo era en aquel tiempo, qué pasaba con los retretes, qué pasaba con los desechos humanos nada más, producto de la concentración de gente. Bueno, él dice que la Tierra, vamos a circunscribirnos al planeta, está bajo esclavitud de corrupción. Esa condición no se va a escuchar en Glasgow, no van a atender a la palabra de Dios, pero está revelado. El planeta está bajo esclavitud de corrupción. Ahora, ¿por qué digo que todos hemos contribuido a esto? Porque desde que comenzó la vida humana, y eso no ha cambiado, bueno, cómo se ha ido estableciendo, desarrollando la vida humana, es la causa que nos ha llevado a lo que estamos viviendo hoy día. Por un lado,
la necesidad de energía, y pensemos a nivel más chiquitito, la energía suya para vivir todos los días, tiene que ver con la alimentación, y por supuesto después viene con los desechos que generamos usted y yo, y después más arriba, si usted quiere ver, en cuanto al desarrollo propio de las empresas hoy día, bueno, va aumentando. Pero vámonos al nivel pequeño, al nivel personal. Necesitamos recursos, necesitamos energía para vivir, y en ese proceso de alimentarnos también generamos, o para sostener la vida también generamos residuos. Y estas dos cosas después, producto, derechamente, primero sobre todo lo que tiene que ver con los recursos, y ya con el advenimiento o con la emancipación, con el desarrollo de los seres humanos, con el emprendimiento de los seres humanos, entonces aparece la economía como un elemento gravitante dentro de todo esto, y el planeta se ve amenazado por dos cosas a otra escala, producto de la actuación, del rol de la economía, que tiene que ver con la explotación de los recursos y después ya la contaminación. Ustedes han escuchado, a lo mejor no, pero el señor Gutiérrez, antes de ayer, o quizá el fin de semana, bueno, da lo mismo, él dijo: dejemos de usar el planeta como un retrete. O sea, la contaminación. Yo, por ejemplo, en mi ciudad natal, en Puerto Montt, no podía entender, desde mi niñez, cuando yo veía cómo desembocaban desagües directamente al mar. Y eso venía desde las poblaciones. En algunos casos, perfectamente uno entiende que eso era por simple gravedad, donde ahí desembocaban los desechos humanos, y lo tiraban al mar. Y así uno puede ver los ríos, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es por un lado la basura, y por otro lado la explotación de los recursos, que ha hecho que, por ejemplo, muchas especies se han extinguido, porque le han destruido su hábitat por un lado, y otros casos porque han querido ocupar sus pieles, por ejemplo, para diseñar vestuario de alta gama, que son las personas más adineradas las que lo pagan. Ahora, y lo que quiero decir es que las condiciones como se desarrolla la vida humana, que es la que tenemos hoy día, son las que han generado esta condición que están tratando de revertir en Glasgow. Cualquier cosa que ellos hagan y que se puedan practicar, o que quienes suscriben esos compromisos realmente lo lleven a la práctica, y yo tengo que decir, quizás con cierto pesimismo, que son atenuantes. Quizás son frenos de mano, que van a detener un poco, que van a frenar un poco este desenlace ya final, brutal, al cual estamos llegando por el calentamiento global. Y mayormente hoy día, producto de la industrialización, porque ese es el punto, no sé si podemos hablarlo de inflexión, pero con la industrialización, esta corrupción de la cual habla el apóstol Pablo se aceleró. Y esta condición que están manejando en Glasgow ya se acrecentó, producto de la industrialización. Porque ahí se comenzaron a generar a grande escala los gases, por ejemplo, responsables del aumento de la temperatura en el planeta. Usted seguramente ha escuchado del dióxido de carbono o el CO2. Claro, con eso se generó todo este ambiente, toda esta estructura que cubre el planeta, y que está haciendo que la temperatura aumente. Y con ese aumento de temperatura se están derritiendo los polos,
se están produciendo inundaciones absolutamente inesperadas, inusitadas, han causado miles de muertos en distintas partes del mundo, los incendios forestales, entre otras cosas. Entonces ellos, repito, están queriendo revertir las condiciones. Ahora, las condiciones que todos hemos contribuido. Así se desarrolló la vida humana. Así es. Ahora, lo que no van a decir en Glasgow, y quizás usted tampoco lo logra ver, la solución a esto, si queremos decir, es que todo el mundo sea más pobre. Que todo, en el fondo, todos los seres humanos estén dispuestos a renunciar a su estilo de vida. Y aquí aparecen, entonces, a mi modo de ver, las contradicciones. Por eso hablo yo de la naturaleza humana. La naturaleza humana allá en Glasgow. Vamos con las contradicciones. Primero, toda esa gente que llegó, que son miles, llegaron contaminando. Porque los vuelos que los trasladaron allá, esas turbinas que funcionaron, generaron CO2. Ese CO2 que supuestamente ellos están dispuestos a combatir. Todos llegaron en avión. Punto 1. La otra cuestión, que es como una contradicción que yo veo, sobre todo en los activistas, con la Greta Thunberg y todo el séquito y todos los que están ahí protestando, yo les pediría que vean dónde está hecha su ropa, por ejemplo. ¿Qué proceso sufrió la materia prima para que ellos tengan la ropa que usan? Bueno, primero, la mayoría, yo estoy seguro que, y por 99,9% chino. Chino es la fábrica del mundo. Ahora, China es el país más contaminante del mundo. Yo no sé si usted, pero yo personalmente no he visto una manifestación contra China. ¿Por qué no van a Pekín? ¿Por qué no van a la plaza de Tiananmen? ¿Por qué no van o se paran frente a las embajadas de China para protestar contra la contaminación que ellos generan? ¿Por qué no lo hacen? Me despierta ciertas sospechas. Y esa es otra, insisto, de las contradicciones. La otra contradicción es, y esto es para todos, ¿quién está dispuesto a renunciar a su estilo de vida? Cuando quieren hacer una central eléctrica de paso o crear una represa para que a través del agua puedan generar energía eléctrica, usted va a ver a todos los activistas rasgando vestidura, protestando por todos lados. Pero yo pregunto, ¿quiénes de todos ellos que protestan están dispuestos a renunciar a su estilo de vida? Dejar los aparatos multimedia, dejar la tecnología que tienen en su casa, renunciar al auto, subirse a la bicicleta, a caballo, a las carretas, no sé. ¿Se dan cuenta las contradicciones? Y la solución, yo vuelvo al punto, la solución es que usted y yo renunciemos a nuestro estilo de vida. ¿Está dispuesto a hacerlo? Cuando todos estos mismos que protestan hacen fila esperando la aparición del último móvil. ¿Y qué pasa con toda esa, por ejemplo, toda la basura que se genera producto de los aparatos electrónicos? Yo insisto, esta esclavitud de corrupción la hemos generado todos por la forma que hemos vivido, que estamos viviendo, donde todos aspiran a la comodidad y por supuesto también al lujo. Todos quieren. ¿Quién renuncia
a su estilo de vida. Entonces, esta esclavitud de corrupción, esta condición que están tratando de revertir en Glasgow, no es otra cosa que la corrupción que hay en cada corazón. El pecado del hombre, el pecado que mora en cada ser humano, que destruye, que maltrata, que contamina, que explota los recursos de nuestro planeta. Y eso fue siempre así, solo que en la medida que la población mundial fue creciendo, esto se hizo más notorio, se hizo más firme y, por supuesto, irreversible. Entonces, hablamos, insisto, de las contradicciones. Ahora, la naturaleza humana también la vemos en lo siguiente. Los compromisos que se firman. La pregunta es, ¿quién los cumple? Ustedes saben que se han generado compromisos ya estos días en Escocia, a propósito de esta COP26. Pero hay 3 países que se negaron a firmarlos: China, Rusia y la India, que son los países más contaminantes del planeta. Ya, si los que más contaminan no se comprometen, ¿cuántos de los esfuerzos que se hagan van a dar resultado? Ahora, la pregunta que salta es, ¿no será que estos países son los más sinceros? Porque saben que los compromisos que los otros han suscrito, que han firmado, en el fondo es letra muerta. Por ejemplo, en el último Acuerdo de París se había firmado el compromiso de ayudar a los países más desventajados para que puedan prescindir, por ejemplo, el uso del carbón. Ayudar en tecnología y desarrollo, pues son miles de millones de dólares, un presupuesto inmenso. Pero ya Francia reconoció que ellos no cumplieron y no han pagado. Y otros lo mismo. Ahora, ¿dónde yo veo la naturaleza humana presente en todo esto? Yo me pregunto, si estos países, por ejemplo Francia, Alemania, ya quien sea, Estados Unidos, dan plata, dan dinero, destinan recursos a los países menos desarrollados. Y yo pregunto, ¿cuál es el destino de esa plata? ¿A manos de quiénes llegan? ¿Quiénes la administran? ¿Quiénes son los responsables de usar esos recursos? ¿Cuál es el destino final? Porque se sabe que la corrupción en esos países es ya inconmensurable. Lo que pasa en Sudán, por ejemplo, ese golpe de Estado que hubo hace poco, lo que nunca van a decir es que son estados fallidos, donde sus jerarcas, sus líderes, se roban la plata de sus pueblos. Entonces la pregunta es, ¿quién va a fiscalizar o quién se va a encargar de que ese dinero realmente vaya destinado o se ocupe en lo que realmente ha sido destinado? La naturaleza humana presente en Glasgow. Esclavitud de corrupción. Y la tierra, la creación, está bajo esa condición porque el ser humano está en las mismas condiciones. Y la tierra, según lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, la creación, no va a ser liberada, no va a ser restaurada por esfuerzos humanos. Yo creo que está bien que se hagan estas cosas, estas cumbres, pero son atenuantes, son frenos
que pueden demorar, ralentizar esta corrupción, este deterioro del planeta, pero no la van a redimir. Solo Dios va a redimir su creación, así como solo Dios rescata o redime el corazón del hombre y lo transforma. Por eso Cristo fue a la cruz, dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para rescatarnos de esta esclavitud de corrupción. Ahora, los rescatados por el Evangelio, por el poder de Dios, deberían ser los primeros en estar levantando su voz también contra este deterioro del planeta, o por lo menos con sus propios hábitos, luchar porque por lo menos no sea con su contribución que este deterioro avanza y crece. ¿Qué están haciendo en Glasgow? Repito, están tratando de administrar, de revertir la condición del planeta. Pero lo que nunca van a decir es que para que haya una solución definitiva, en un sentido, no sé si definitiva, pero en un sentido fuerte, radical, sería que usted y yo renunciáramos a nuestro estilo de vida. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quiénes están dispuestos a sacrificar su comodidad? Es la pregunta. Eso no lo van a decir, porque ni los propios líderes están dispuestos, ellos mismos, a vivir de otra manera. Y esta gente, y voy terminando, al final también vive en un mundo teórico, en un mundo paralelo. Si usted puso atención en uno de los rituales que hicieron en Roma, donde se juntaron los líderes mundiales, antes de Glasgow, hubo un encuentro en Roma, si usted puso atención, y ahí uno de los rituales que hicieron es que todos se pusieron de espalda frente a una fuente de agua y lanzaron algo, una moneda puede haber sido, donde iba expresados sus deseos y los tiraban al agua. O sea, con ese nivel de supersticiones, con ese nivel de irresponsabilidad, jugando con una moneda para que los deseos se cumplan. O sea, ¿en qué manos está el destino del mundo entero? Y ahí estaban, y ahí los ven, muertos de la risa, y esperando ser fotografiados, creyendo que todo el mundo los aplaudiría. La superstición más encima. La naturaleza humana es la cumbre del clima. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra que sufre, la tierra que gime, que soporta el dolor que todos los días los seres humanos se la infligimos de una o de otra manera. Los polos derritiéndose, los osos polares perdiendo su hábitat, y así tantos otros. Los incendios forestales arrasando especies, extinguiendo. Es el dolor, el sufrimiento que le causamos al planeta por nuestro estilo de vida. Necesitamos redención. La tierra clama por redención. Y lo que ellos están tratando de hacer es un atenuante para frenar este dolor, frenar este sufrimiento. Pero la redención
es el estado que no solamente reclama el planeta, sino que reclama la raza humana. Muchos inconscientes, insensibles, indiferentes a su propia esclavitud de corrupción. Gracias. Bueno, si usted quiere, aquí abajo puede dejar su valoración de este video, puede dejar un comentario. Si desea, puede comunicarse conmigo también a través de mi mail que está aquí abajo, y si es su deseo, poder visitar la tienda de Amazon con el link que está acá abajo y adquirir mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Como siempre, ha sido un verdadero placer poder comunicarme con ustedes, y será hasta una próxima oportunidad.